3 de febrero de 1846. ¿Por cómo puede ser eso posible? El presidente James Polk gritó, olvidando toda compostura. El informe del secretario de Defensa, William Marcy, que había llegado con su asistente, era impactante. No estamos hablando de 10.000 o 20.000, sino de 80.000 hombres. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo es que un ejército tan grande ya ha sido preparado y ha cruzado la frontera? El presidente Polk solo pudo recibir este informe tan rápido porque había viajado hasta Columbia, la capital de Carolina del Sur, para actuar como presidente en tiempos de guerra y responder de inmediato. Estados Unidos había decidido ir a la guerra el 13 de enero, y la declaración de guerra se entregó a México el día 19. Entonces, según este informe, el Imperio Mexicano había reunido un ejército de 80.000 hombres y había marchado hacia Estados Unidos solo 5 días después de recibir la declaración de guerra. James Polk estaba ligeramente en pánico ante estas noticias increíblemente inverosímiles. Se presume que el Imperio Mexicano ya estaba preparando la guerra de antemano, Respondió el secretario Marcy ofreciendo una respuesta obvia. Aunque haya habido disputas, es posible que hayan estado listos para la guerra tan rápido. El conflicto con México había comenzado aproximadamente un año antes, pero fue un incidente menor, apenas suficiente para llamarlo una disputa, ya que todo comenzó por un solo esclavo. Aunque el incidente a finales de noviembre del año pasado fue más grave, solo habían pasado poco más de 2 meses. La guerra no es solo una cuestión de reunir tropas, y era imposible que México hubiera preparado tanto en solo 2 meses. El propio James Polk había necesitado más de un año de preparación para que su país pudiera moverse a este ritmo. Ay, si México realmente quiso la guerra desde el principio. James Polk comenzó a racionalizar la situación. Prepararon la guerra y robaron sistemáticamente a nuestros esclavos. Si no, nada de esto tendría sentido, ¿verdad? El despreciable Imperio Mexicano había estado planeando iniciar la guerra desde hace tiempo. Esta velocidad solo tendría sentidos si ese fuera el caso. Estamos moviendo a nuestras tropas hacia el sur en respuesta, aunque no estamos completamente listos en Mississippi. James Polk, perdido en sus pensamientos, interrumpió al secretario Marcy para cambiar de tema. Dijiste que el reclutamiento en el norte no está yendo bien. Perdón, sí. Aunque en el sur hay muchos voluntarios, en el norte la respuesta ha sido bastante fría. Solo espera un poco. Voy a preparar una estrategia. Polk ya no escuchaba nada más. Estaba completamente atrapado en sus pensamientos. Su habilidad única para crear frases impactantes y su talento para la propaganda comenzaron a tener un gran efecto. Ciudadanos, la amenaza a nuestra nación se ha hecho realidad. Hemos recibido informes de que un ejército de 80.000 soldados del Imperio Mexicano ha cruzado nuestras fronteras solo 5 días después de que recibieran nuestra declaración de guerra. Este es un movimiento sin precedentes que demuestra claramente que el Imperio Mexicano ha estado planeando esta guerra y que tiene la intención de violar nuestra seguridad y soberanía. Estas acciones militares no son simplemente decisiones momentáneas. Son el resultado de una planificación organizada por parte del gobierno del Imperio Mexicano, cuyo objetivo es saquear las propiedades de nuestros ciudadanos y asesinar sin piedad a los patriotas que intentan recuperarlas. Debemos entender que todo esto es parte de una estrategia bien planificada. Es ciudadanos. Nos enfrentamos a un desafío que requiere una respuesta urgente. Nuestra libertad, nuestra independencia y los valores que hemos defendido durante generaciones están en grave peligro. Frente a esta crisis, lo más poderoso que podemos hacer es unirnos. Nuestra fuerza colectiva es la única manera de aplastar las ambiciones del pérfido Imperio Mexicano. Por ello, hago un llamado a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Levántense para defender nuestra tierra, nuestras familias y nuestra libertad. Ahora es el momento de que todos nos unamos y mostremos al mundo nuestra determinación y valor. Debemos luchar contra la invasión del vil Imperio Mexicano y proteger nuestra paz y estabilidad. Nuestra voluntad unida nos llevará a la victoria. Ciudadanos de los Estados Unidos, ahora es el momento de estar juntos. Luchemos por nuestra libertad y nuestro futuro. Era un llamado impactante, aunque absurdo considerando que Estados Unidos había sido el primero en decidir la guerra y enviar la declaración. Sin embargo, la desesperada propaganda de Polk tuvo un gran efecto en el público estadounidense. El reclutamiento y los preparativos para la guerra, que habían sido lentos en los estados del norte, comenzaron a acelerarse. Aunque muchos en lo más profundo de sus corazones apoyaban el expansionismo, muchos también veían esta guerra como una guerra inmoral para proteger la esclavitud o una guerra carente de justificación. Pero la rápida reacción del Imperio Mexicano y la propaganda del presidente ayudaron a racionalizar esta guerra. Ahora, aquellos que se unían a la guerra ya no eran simples defensores de la esclavitud o de una guerra expansionista sin justificación, sino patriotas que defendían su nación de la invasión del Imperio Mexicano. Arthur Wellesley. El gigante que alguna vez derribó a Napoleón, haciéndolo temblar en toda Europa, y que sirvió 2 veces como primer ministro del Imperio Británico, ahora estaba al frente de los anti-mexicanos en Inglaterra
Nuestra Gran Bretaña debe involucrarse en esta guerra. Al menos debemos evitar que México siga expandiéndose. Su afirmación de que era necesario contener a México por su actitud amistosa hacia Inglaterra no recibió mucho apoyo al principio. Sin embargo, tras la victoria de México en la guerra contra Francia, y con Arthur Wellesley dedicando tiempo a persuadir a varios parlamentarios, su postura ganaba fuerza en el Reino Unido. Recordó el día en que conoció a Jerónimo Iturbide. Cualquiera habría visto solo a un joven robusto, pero él vio algo diferente. Al final, yo seré el vencedor. Esa era la mirada que tenía. Ante él, quien había derrotado a Napoleón y se había convertido en primer ministro del Imperio Británico. Un simple heredero de un país recién independizado mostraba esa expresión y mirada llenas de una confianza inquebrantable. En aquel momento no estaba demasiado preocupado. Apenas tenía poco más de 20 años. Muchos jóvenes pasan por una fase en la que creen ser leones. Si no es de verdad, esa confianza se destrozará cuando enfrenten los muchos obstáculos de la vida. El primer ministro de la nación más poderosa del mundo no tenía tiempo para preocuparse por un joven inexperto. En 1839, cuando México enfrentó la invasión de Francia, Arthur Wellesley pensó que la confianza de aquel joven se rompería. Pero estaba completamente equivocado. México movilizó acorazados que sorprendieron incluso a la Marina británica y destrozaron flota francesa, la segunda más poderosa del mundo. Investiguen todo sobre Jerónimo Iturbide. No omitan ni el más mínimo detalle. Aquel que había sido primer ministro del Imperio Británico y que ahora servía como líder del Partido Conservador, ordenó una investigación sobre el príncipe heredero de otra nación. En 1841, tras un año de espera, el informe finalmente llegó. Para el ya envejecido Wellesley, había sido una espera interminable. Arthur Wellesley tomó el informe de inmediato. Comenzó sus actividades internacionales a los 15 años. El informe era asombrosamente extenso. Arthur Wellesley comenzó a temblar mientras leía. Confiscación de propiedades españolas, minas de oro, diversas empresas, compañías de armamento, sociedades anónimas, guerra con España, empresas de inmigración, ferrocarriles. Su trayectoria era interminable. ¿Cómo puede una sola persona lograr semejantes hazañas? El sudor frío comenzó a correr por su espalda, empapando su ropa. ¿O cómo puede un solo hombre cambiar completamente el destino de una nación? Mientras pensaba en ello, Wellesley sintió una extraña sensación de familiaridad. En el pasado hubo alguien más así. Napoleón Bonaparte, el dios de la guerra. A pesar de ser su enemigo, hubo un tiempo en que el simple pensamiento de sus hazañas le causaba escalofríos. Ahora, en su vejez, había aparecido otro monstruo. Arthur Wellesley, tras leer todo el informe, tomó una decisión. Debo derrotar a Jerónimo Iturbide y a México. De lo contrario, la hegemonía británica terminará en menos de 20 años, pero tenía confianza. Después de todo fue el Imperio Británico el que había destrozado los sueños del gran emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte. No podemos acelerar más. Líneas de suministro. El comentario repentino sorprendió al ayudante que cabalgaba junto a él, quien intentó dar una explicación, pero el general Antonio levantó la mano, negando con la cabeza. Lo sé, solo lo decía porque es frustrante. Ya sabía que avanzaban a la máxima velocidad posible. El primer cuerpo estaba en movimiento con una enorme cantidad de suministros, alimentos para 80.000 soldados, cañones de acero más grandes y pesados, ametralladoras que, aunque no tan pesadas como los cañones, eran demasiado para ser transportadas a mano, y equipos de ingenieros con herramientas para construir trincheras, campamentos y depósitos de suministros. Todo esto era transportado por un gran número de caballos y carretas. La gran cantidad de reclutas recién movilizados, que apenas habían completado un mes de entrenamiento básico, también contribuía a ralentizar el avance. Llevaban 2 semanas de marcha, cubriendo 25 kilómetros al día, sin haber enfrentado una verdadera batalla, salvo por los ocasionales avistamientos de exploradores. Después de avanzar cientos de kilómetros, finalmente llegó un informe de los exploradores. Hemos avistado un ejército estadounidense de aproximadamente 50.000 hombres a 30 kilómetros al frente. 50.000. Así que solo han reunido 50.000 soldados, a pesar de haber visto nuestra fuerza. Parece que están decididos a defender el río Mississippi, dije en voz alta. Pensé que quizás entregarían el Mississippi sin resistencia, pero no resultaron ser tan tontos. O bueno, en realidad sí lo son. Declararon la guerra primero y luego permitieron que les arrebatáramos más de 300 kilómetros de territorio sin siquiera presentar batalla. Casos como este no se ven todos los días. El general Antonio continuó su marcha y al cabo de un día, el río Mississippi comenzó a aparecer en el horizonte. Parece que, al escuchar la noticia de nuestro avance, reunieron apresuradamente un ejército para enviarlo aquí, dijo uno de mis lugartenientes. Los ejércitos de ambas naciones ahora se enfrentaban, separados por el Mississippi. El ejército del Imperio Mexicano ocupaba la orilla occidental, mientras que el ejército de los Estados Unidos estaba en la orilla oriental.
El general Antonio, observando los movimientos del enemigo a través de su catalejo, respondió: Así parece. A simple vista, no parece un ejército bien organizado. Nuestra ventaja era abrumadora en todos los aspectos: número de tropas, calidad de las armas y nivel de entrenamiento. Parece que nos están invitando a cruzar el río y atacarles como si fuéramos tontos. Comentó con sarcasmo. Por mucho que nuestras tropas fueran superiores en todos los aspectos, intentar cruzar el río frente a un ejército que ya está atrincherado sería un suicidio. Pero los ríos no siempre brindan ventaja al defensor, especialmente cuando el río está conectado al mar, como en este caso. Parece que la primera batalla de esta guerra será encargada a la Marina, Comentó el lugarteniente. Tal como él decía, este plan había sido concebido desde el principio como una operación conjunta entre el ejército y la marina. Que las tropas descansen y aseguren la línea de suministro trasera, aunque probablemente no haya nada al oeste del Mississippi. Lo cierto es que hemos avanzado profundamente en territorio enemigo. He entendido. Respondió el oficial. Pronto la flota imperial se mostrará. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.